Una voz grita: «Phoné Boontos». Papa Benedicto XVI. Audiencia General, 24 de octubre de 2012. El año de la fe. ¿Qué es la fe? Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado, con el inicio del año de la fe, empecé una nueva serie de catequesis sobre la fe. Y hoy desearía reflexionar con ustedes sobre una cuestión fundamental. ¿Qué es la fe? ¿Tiene aún sentido la fe en un mundo donde ciencia y técnica han abierto horizontes hasta hace poco impensables? ¿Qué significa creer hoy? De hecho, en nuestro tiempo, es necesaria una renovada educación en la fe que comprenda ciertamente un conocimiento de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación, pero que sobre todo nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarle, de confiar en Él, de formar toda la vida para que se involucre en ello. Hoy, junto a tantos signos de bien, crece a nuestro alrededor también cierto desierto espiritual. A veces se tiene la sensación, por determinados sucesos de los que tenemos noticia todos los días, de que el mundo no se encamina hacia la construcción de una comunidad más fraterna y más pacífica. Las ideas mismas de progreso y bienestar muestran igualmente sus sombras. A pesar de la grandeza de los descubrimientos de la ciencia y de los éxitos de la técnica, hoy el hombre no parece que sea verdaderamente más libre, más humano. Persisten muchas formas de explotación, manipulación, violencia, vejación, injusticia. Cierto tipo de cultura, además, ha educado a moverse solo en el horizonte de las cosas, de lo factible, a creer solo en lo que se ve y se toca con las propias manos. Por otro lado, crece también el número de cuantos se sienten desorientados y buscando ir más allá de una visión solo horizontal de la realidad, están disponibles para creer en cualquier cosa. En este contexto, vuelven a emerger algunas preguntas fundamentales que son mucho más concretas de lo que parecen a primera vista. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el hombre, para nosotros y para las nuevas generaciones? ¿En qué dirección orientar las elecciones de nuestra libertad para un resultado bueno y feliz de la vida? ¿Qué nos espera tras el umbral de la muerte? De estas preguntas insuprimibles surge cómo el mundo de la planificación del cálculo exacto y de la experimentación, en una palabra, el saber de la ciencia, por importante que sea para la vida del hombre, por sí solo no basta. El pan material no es lo único que necesitamos. Tenemos necesidad de amor, de significado y de esperanza, de un fundamento seguro, de un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico también en la crisis, las oscuridades, las dificultades y los problemas cotidianos. La fe nos dona precisamente esto. Es un confiado entregarse a un tú que es Dios, quien me da una certeza distinta, pero no menos sólida que la que me lleva del cálculo exacto o de la ciencia. La fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios. Es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama. Es adhesión a un tú que me dona esperanza y confianza. Cierto, esta adhesión a Dios no carece de contenidos. Con ella somos conscientes de que Dios mismo se ha mostrado a nosotros en Cristo, ha dado a ver su rostro y se ha hecho realmente cercano a cada uno de nosotros. Es más,
Dios ha revelado que su amor hacia el hombre, hacia cada uno de nosotros, es sin medida. En la cruz, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra en el modo más luminoso hasta qué punto llega este amor, hasta el don de sí mismo, hasta el sacrificio total. Con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios desciende hasta el fondo de nuestra humanidad para volver a llevarla a Él, para elevarla a su alteza. La fe es creer en este amor de Dios que no decae frente a la maldad del hombre, frente al mal y la muerte, sino que es capaz de transformar toda forma de esclavitud, donando la posibilidad de la salvación. Tener fe, entonces, es encontrar a este tú, Dios, que me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible, que solo aspira a la eternidad, sino que la dona. Es confiarme a Dios con la actitud del niño, quien sabe bien que todas sus dificultades, todos sus problemas, están asegurados en el tú de la madre. Y esta posibilidad de salvación, a través de la fe, es un don que Dios ofrece a todos los hombres. Pienso que deberíamos meditar con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana, caracterizada por problemas y situaciones a veces dramáticas, en el hecho de que creer cristianamente significa abandonarme con confianza en el sentido profundo que me sostiene a mí y al mundo. Ese sentido que nosotros no tenemos capacidad de darnos, sino solo de recibir como don, y que es el fundamento sobre el que podemos vivir sin miedo. Y esta certeza liberadora y tranquilizadora de la fe, debemos ser capaces de anunciarla con la palabra y mostrarla con nuestra vida de cristianos. Con todo, a nuestro alrededor vemos cada día que muchos permanecen indiferentes o rechazan acoger este anuncio. Al final del Evangelio de Marcos, hoy tenemos palabras duras del resucitado, que dice: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Se pierde él mismo. Desearía invitarles a reflexionar sobre esto. La confianza en la acción del Espíritu Santo nos debe impulsar siempre a ir y predicar el Evangelio, al valiente testimonio de la fe, pero además de la posibilidad de una respuesta positiva al don de la fe. Existe también el riesgo del rechazo del Evangelio, de la no acogida, del encuentro vital con Cristo. Ya San Agustín planteaba este problema en un comentario suyo a la parábola del sembrador. Nosotros hablamos, decía, echamos la semilla, esparcimos la semilla. Hay quienes desprecian, quienes reprochan, quienes ridiculizan. Si tememos a estos, ya no tenemos nada que sembrar, y el día de la siega nos quedaremos sin cosecha. Por ello, venga la semilla de la tierra buena. El rechazo, por lo tanto, no puede desalentarnos. Como cristianos somos testigos de este terreno fértil. Nuestra fe, aun con nuestras limitaciones, muestra que existe la tierra buena donde la semilla de la palabra de Dios produce frutos abundantes de justicia, de paz y de amor, de nueva humanidad, de salvación, y toda la historia de la Iglesia, con todos los problemas, demuestra también que existe la tierra buena, existe la semilla buena y da fruto. Pero preguntémonos, ¿de dónde obtiene el hombre esa apertura del corazón y de la mente para creer en el Dios que se ha hecho visible en Jesucristo, muerto y resucitado, para acoger su salvación, de forma que Él y su Evangelio sean la guía y la luz de la existencia? Respuesta: nosotros podemos creer en Dios porque Él se acerca a nosotros y nos toca, porque el Espíritu Santo, don del resucitado, nos hace capaces de acoger al Dios viviente. Así pues, la fe es ante todo un don sobrenatural, un don de Dios. El Concilio Vaticano II afirma: para dar esta respuesta de la fe es necesario la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda.
junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos el gusto de aceptar y creer la verdad. Dei Verbum número 5. En la base de nuestro camino de fe está el bautismo, el sacramento que nos dona el Espíritu Santo, convirtiéndonos en hijos de Dios, en Cristo, y marca la entrada en la comunidad de la fe, en la Iglesia. No se cree por uno mismo, sin el prevenir de la gracia del Espíritu, y no se cree solos, sino junto a los hermanos. Del bautismo en adelante, cada creyente está llamado a revivir y a hacer propia esta confesión de fe junto a los hermanos. La fe es un don de Dios, pero es también un acto profundamente libre y humano. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad. Solo es posible creer por la Iglesia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Es más, las implica y exalta en una apuesta de vida que es como un éxodo, salir de uno mismo, de las propias seguridades, de los propios esquemas mentales, para confiarse a la acción de Dios que nos indica su camino para conseguir la verdadera libertad, nuestra identidad humana, la alegría verdadera del corazón, la paz con todos. Creer es fiarse con toda libertad y con alegría del proyecto providencial de Dios sobre la historia, como hizo el patriarca Abraham, como hizo María de Nazaret. Así pues, la fe es un asentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dice su sí a Dios, confesando que Jesús es el Señor. Y este sí transforma la vida, le abre el camino hacia una plenitud de significado, la hace nueva, rica de alegría y de esperanza fiable. Queridos amigos, nuestro tiempo requiere cristianos que hayan sido aferrados por Cristo, que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con la Sagrada Escritura y los sacramentos. Personas que sean casi un libro abierto que narra la experiencia de la vida nueva en el Espíritu, la presencia de ese Dios que nos sostiene en el camino y nos abre hacia la vida que jamás tendrá fin.